Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga, que estén bien. Solo vamos a preparar unas cosas para la retransmisión y estamos listos para iniciar. Muy bien, ya estamos listos. Antes que nada, muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión. Que el Señor les bendiga, les guarde, que sea una transmisión de bendición, de edificación para la vida de cada uno de nosotros. Por el otro lado, antes de iniciar nuestro tema el día de hoy, le voy a pedir que me acompañe a orar un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por todo lo que tú eres y has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por este día, que tú lo hiciste para que nos gozáramos y nos alegráramos en ti. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado en todas las cosas. Y hoy en la noche también venimos delante de ti, Señor, a pedirte que por tu Espíritu Santo tú nos ayudes, Señor, a oír, a ver, a entender, pero por sobre todo, Señor, a que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto en abundancia para gloria de tu nombre. Y también, Señor, que sean derribados todas las fortalezas, argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento tuyo y del conocimiento de tu palabra, Señor, y de la obediencia a ella. Te lo pedimos, Padre, en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias a los que ya se conectaron, que el Señor les bendiga, y vamos a desarrollar el tema del día de hoy, que es la segunda parte del tema que vimos el martes de esta semana, antier, que se trata de la perspectiva de Dios para la vida, y obviamente la perspectiva de Dios para nuestra propia vida. Para comenzar, recordemos algunas cosas, algunas generalidades de lo que vimos el martes pasado, y es que en la vida, en todas sus manifestaciones, es una creación de Dios, como nos lo muestra el libro de Génesis desde el capítulo 1 y versículo número 1. Y la vida humana no es la excepción, como también nos lo enseña el mismo Génesis 1 en los versículos 26 y 27. Dios nos creó y creó todas las cosas, incluidos nosotros, y nos dio leyes y nos dio principios para un funcionamiento correcto, para vivir vidas satisfactorias, vidas plenas, vidas en bienestar, y para ello necesitamos seguir las instrucciones de Dios. Recordemos lo que dice la palabra en Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 19, dice la palabra: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Aquí está la instrucción general. Si nos damos cuenta, dice que escojamos la vida para que vivamos nosotros y nuestra descendencia. ¿Y qué es escoger la vida? En primer lugar, amar al Señor nuestro Dios, a Jehová Dios, atender su voz, obedecer, seguirlo a él en todas las cosas. ¿Por qué? Porque él es vida para nosotros y prolongación de nuestras vidas, a fin de nuestros días, a fin de que habitemos sobre la tierra en la cual él nos puso. O sea, aquí claramente nos enseña que para poder vivir la vida plena, la vida abundante, la vida como él la diseñó, necesitamos seguirlo a él, obedecerlo a él, escucharlo a él, buscarlo a él, amarlo a él con todo nuestro corazón. Y dentro de las instrucciones que el Señor nos da es que tengamos una perspectiva de la vida tal como Él la ve. Si nosotros tomamos una perspectiva de la vida ajena a la de Dios, obviamente no vamos a vivir la vida de Dios. ¿Por qué? Porque la vida que Dios nos da, la vida que Dios quiere que vivamos, es una vida que verdaderamente es plena, que verdaderamente es vida, mientras que si nosotros seguimos nuestro propio
pensamiento en cuanto a lo que es la vida, entonces estaríamos haciendo lo que dice la palabra en Proverbios 10:25, que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces, seguir una perspectiva de la vida que no es la perspectiva de Dios nos lleva a la muerte. Seguir una perspectiva de la vida que es la perspectiva de Dios nos lleva a una vida plena, satisfactoria. Cuando la palabra de Dios habla en este pasaje de muerte o de vida, muerte significa separación de Dios, y separación de Dios es el alejamiento no solamente de la persona de Dios, sino de todas las bendiciones de Dios que Él ha determinado para los que le siguen. En tanto que seguir la vida es vivir en la plenitud de lo que Dios promete en su palabra para cada uno de nosotros. Por eso es importante la escogencia que hagamos acerca de la perspectiva de la vida. Y por eso también es este tema, para que aprendamos y afirmemos el ver la vida en todo momento como Dios la ve. Y en la Biblia nos habla de una perspectiva de Dios que implica 3 temas. El primero es que la vida es una prueba, que la vida es una administración y que la vida es una asignación temporal. El martes vimos acerca de la vida como una prueba y la conclusión a la que llegábamos es que estamos a prueba todo el tiempo, a ver qué es la decisión que vamos a tomar en cada circunstancia y en cada situación, no solamente en las que nos molestan, nos desagradan, nos son contrarias, que es lo que generalmente la gente piensa cuando escucha el pasaje de Romanos 8:28 al 29, de que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Pareciera que la mayoría lo interpreta como que solo las cosas que no nos gustan o solo las cosas que nos son adversas obran para bien, pero la palabra de Dios dice que todas las cosas obran para bien. ¿Por qué razón? La prueba no es para Dios, la prueba es para nosotros, para ver dónde estamos cada uno de nosotros parados, para que sepamos y evaluemos y corrijamos lo que sea necesario corregir si tenemos una perspectiva, si fallamos en la prueba. Pero el objetivo de la prueba básicamente es madurarnos, perfeccionarnos, afirmarnos y dirigirnos a esa vida abundante, esa vida plena que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, todas las circunstancias, todas las decisiones de nuestra vida van a determinar o que estamos siguiendo el camino de la vida o que estamos siguiendo el camino de la muerte. Si estamos siguiendo el camino de la bendición o estamos siguiendo el camino de la no bendición, o sea, de la maldición. Es lo que nos dice Deuteronomio 30, 19 y 20. Entonces, la prueba consiste en cómo vamos, en qué fundamentos de qué fundamentos vamos a echar mano en cada decisión que nosotros tomamos. Y tomamos decisiones todos los días y tomamos multitud de decisiones todos los días. Entonces, esas van a determinar que avancemos hacia la bendición de Dios, o bien que nos retrasemos en alcanzar esa bendición de Dios porque tomamos un camino diferente. La palabra de Dios nos enseña que solo hay 2 opciones, la puerta ancha o la puerta angosta, el camino amplio o el camino estrecho, el ser caliente o frío. Así que solo hay 2 opciones, solo tenemos 2 opciones, la vida o la muerte. Eso es, cada decisión nos va a llevar hacia la vida o nos va a alejar de la vida. En ese momento específico, a eso se refiere cuando hablamos de que la vida es una prueba. Todo el tiempo estamos siendo probados en cuanto a qué decisión vamos a tomar, y eso no le sirve a Dios porque Él ya lo conoce de antemano, Él conoce nuestro corazón. Eso nos sirve a nosotros para que si nosotros nos equivocamos, hagamos lo que dice el salmista en el Salmo 119, 59. Consideré mis caminos y volví mis pies
a tus testimonios. Entonces hoy vamos a ver la segunda parte de las tres partes que conforman la visión de Dios para nuestras vidas. Y la segunda parte es la vida como una administración. Juan capítulo 3 versículo 27 nos enseña que nada le es dado al hombre que no le sea dado del cielo. Y en primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 nos dice que cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Si todo lo recibimos de parte de Dios, la vida, la familia, las cosas materiales, las cosas espirituales, el trabajo, nuestra nación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, si todo eso lo hemos recibido de Dios, entonces es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y la palabra dice en 1 Pedro 4:10 que todo don lo administremos, que todo don que recibamos de acuerdo a la multiforme gracia de Dios, lo utilicemos para servir a los demás como buenos administradores de su gracia. De hecho, la palabra de Dios también en Mateo capítulo 10, versículo 8, nos enseña que todo lo que hemos recibido de gracia, lo demos de gracia. Entonces, todo lo que recibimos en la vida es una asignación que viene del cielo, que viene de Dios, pero no para que la usemos como se nos da la gana, sino para que la usemos de acuerdo a los principios que establece la palabra de Dios. Y la palabra de Dios establece múltiples principios en cuanto a cómo manejar esa asignación, pero lo primero que nos dice es que sea para servir a los demás. Entonces, el primer, de hecho, déjeme decirle, recordarle algo. En Génesis, en el capítulo 2, versículo 15, el Señor le dice, hablando de la creación de Adán, dice que creó a Adán y lo puso en el jardín para que lo labrara y lo cuidara. Ahora, el jardín implicaba todo lo que rodeaba a Adán. Implicaba animales, implicaba plantas, implicaba lo que fuera a obtener de los árboles, la madera, lo que fuera a construir con la madera, toda la obra que fuera de sus manos, además de la persona que iba a poner a él a su lado, es decir, a Eva, y de los hijos que iba a tener con ella. Porque recordemos que le dice a Adán y a Eva que fructifiquen, se multipliquen, llenen la tierra, la sojuzguen y señoreen sobre ella. Entonces lo pone en el jardín, y el jardín significa todo lo que rodeaba a Adán. De la misma manera, el Señor nos pone a nosotros en un jardín de una familia, de una comunidad, conociendo personas a nuestro alrededor, teniendo personas a nuestro alrededor, teniendo cosas materiales, teniendo un ambiente físico, etcétera, etcétera. Y así como Adán fue ordenado a labrar y cuidar, nosotros también somos llamados a cuidar, a cuidar y a labrar lo que Dios nos ha dado. E incluso talentos, habilidades, capacidades, dones espirituales, relaciones, inteligencia, oportunidades, recursos, todo lo que Dios nos pone enfrente, o nos da, o tenemos, es un don de Él, y es un don para que lo administremos, para que lo cuidemos y lo labremos. ¿Qué significa lo primero? Cuidarlo significa darle mantenimiento, no permitir que se deteriore, no permitir que disminuya, sino que le demos el uso adecuado. Pero además nos dice que lo labremos, y eso significa desarrollarlo, mejorarlo. Somos llamados a ser mejoradores de todas las cosas que Dios nos da. Si el Señor nos da una casa, mejorar la casa. Si el Señor nos da una relación, mejorar esa relación. Si el Señor nos pone en una familia, mejorar la familia. Si el Señor nos pone en un trabajo, mejorar el trabajo. En fin, somos llamados a cuidar y a desarrollar. De hecho, la instrucción que Dios le da a Adán y Eva, que hablé hace un momento, implica 5 cosas: fructificar, multiplicar,
llenar, sojuzgar y señorear. Y estas 5 cosas tienen un significado. El primero es fructificar. Y eso quiere decir producir con lo que ya se tiene. Lo segundo es multiplicar, es decir, incrementar lo que ya se tiene para tener una mayor producción. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de llenar la tierra, es decir, de llenar las necesidades que vemos a nuestro alrededor. Sojuzgar significa poner las circunstancias bajo control, no a las personas, sino a las circunstancias bajo control para que puedan funcionar o para que operen en función de esa fructificación, de esa multiplicación y de ese llenar al que el Señor nos ha mandado. Y finalmente nos dice señorear, que significa administrar todo aquello que hemos producido y que sea para la bendición de otros, para llenar las necesidades, no solo de nosotros, sino de los demás. Recordemos que la palabra de Dios nos dice también en el Salmo 24, versículo 1, que todo es de Dios. Y para Dios todo lo que hay en la tierra y todos los que en ella habitan son de Dios, y eso implica que nosotros somos de Él. Si somos de Él, entonces usted y yo vivimos o necesitamos vivir para cumplir el objetivo que Dios tuvo para cada uno de nosotros al crearnos. Y ese primer objetivo es que cuidemos y labremos lo que está a nuestro alrededor. Si tenemos una familia, ayudar a mejorar a cada persona de la familia, ayudarla a alcanzar su máximo potencial en Dios, guiarla, aconsejarla, dirigirla, cuidarla, bendecirla, proveerle, etcétera. Si estamos en un trabajo, trabajar con ahínco, trabajar con esfuerzo, producir más de lo que se espera que produzcamos, además tener buenas relaciones con los compañeros, ayudar a los compañeros cuando están atrasados en sus tareas, etc. En cada lugar donde Dios nos coloca, tenemos la función de cuidar y desarrollar todo lo que está a nuestro alrededor. Y ese mandamiento, aun con la caída del ser humano, nunca fue anulado. De hecho, cuando Noé bajó del arca, ya para volver a establecerse en tierra firme, el Señor les dio a él y a sus hijos el mismo mandato: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Obviamente, para llenar la tierra hay que sojuzgarla y hay que ponerla bajo control y hay que administrarla. Así que el mandamiento siguió vigente aun cuando el hombre ya no era perfecto, y aun cuando también parte de la maldición del pecado era que el trabajo iba a ser con el sudor de nuestra frente, entonces, y que iba a tener complicaciones. Pero sin embargo, el mandamiento sigue total y completamente vigente después del diluvio. Y ese mandato sigue vigente para todo ser humano hasta el día de hoy, sea creyente o no sea creyente. El problema es que el no creyente difícilmente lo va a hacer, porque todo lo que Dios dice para el no creyente le parece locura. Además, el creyente, una de las cosas importantes de la mayordomía, porque así se llama una buena administración, así lo llama la palabra de Dios, la mayordomía de todas las cosas, implica que usemos todas las cosas para servir a los demás. Y el hombre natural no es un hombre que va a servir a los demás, más bien el hombre natural, por el egoísmo, por el pecado, va a servirse de los demás. Y si en algún momento presta un servicio a otros, ese servicio no es un servicio desinteresado, es para ganar prestigio, para ganar alabanza, para limpiar la conciencia, etcétera, etcétera. Por lo cual no es un servicio verdadero a las personas, es usar a las personas para su propio fin. Entonces, el mandamiento solo puede ser verdaderamente cumplido por cada uno de nosotros los creyentes. Y eso el vivir la vida como una administración y entender la vida como una administración va a implicar que cada uno de nosotros somos responsables de cuidar y labrar todo lo que Dios nos ha dado, todo el jardín en el cual
Dios nos puso. Y Él nos ha dado a través de la Biblia, no solo nos dio la instrucción a través de la palabra, sino que nos da las instrucciones específicas para cómo administrar cada una de las cosas que Dios nos ha dado o de las personas que Dios nos ha dado conforme a su voluntad. Por ejemplo, cuando se trata de personas, amarlas, servirlas, perdonarlas, levantarlas, exhortarlas, restaurarlas. Todos esos son mandamientos de cuidar y desarrollar a las personas que tenemos alrededor. En el caso de las cosas materiales, obviamente es darles cuidado, darles mantenimiento, reparar lo que sea necesario. Si tenemos la posibilidad de desarrollar cosas, pues desarrollarlas para mejorarlas, etcétera, etcétera. Y debemos recordar, y algo que es importante, Juan 3:27, como mencioné, dice que todas las cosas nos han sido dadas, no hay nada que no nos haya sido dado del cielo. ¿Esto qué implica? Esto, además de que somos responsables de todo lo que Dios nos ha dado, implica que usted y yo no somos dueños. Todo lo tenemos en préstamo, todo lo tenemos en mayordomía. El verdadero dueño, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en el Salmo 24:1, es que el verdadero dueño es Dios. Nosotros solo somos administradores, no propietarios. Y la administración que nosotros hagamos de todo lo que Dios nos ha dado necesita ser conforme a su voluntad. La palabra en Primera de Corintios, recordemos que en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10, la palabra de Dios nos habla que somos administradores. Y en Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2, el Señor dice que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. De la forma como administremos todo lo que Él nos ha provisto para la vida en la tierra, va a depender de esa buena administración que hagamos de todas las cosas que Él nos ha dado. Van a depender de recompensas, galardones, tesoros, coronas para la eternidad. Y esto lo vemos en la parábola de los talentos, en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, que vamos a retornar a esa parábola en un momento, pero también necesitamos ver lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo del 11 al 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, la palabra. Y si sobre ese fundamento, sobre la palabra, obedeciendo la palabra, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Primero, antes de continuar con este pasaje, déjeme explicar estos versículos. Dice que lo que nosotros hagamos sobre el fundamento de la palabra, en obediencia a la palabra, en fe en la palabra, para la gloria de Dios, como dice la palabra, entonces nuestras obras serán oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. El oro, la plata y las piedras preciosas representan obras que todas las obras van a ser probadas por fuego, pero entonces el oro, la plata y las piedras preciosas no se queman con el fuego, esas permanecen, esas son obras que verdaderamente fueron hechas sobre la obediencia, la fe y para la gloria de Dios. Mientras que las que son madera, heno y hojarasca van a ser quemadas. Esto quiere decir que no fueron hechas sobre ese fundamento, sobre el fundamento de la palabra de Dios, sobre el fundamento de la obediencia, sobre el fundamento de la fe, para la gloria de Dios. Y entonces van a recibir, en el versículo 14, dice, si permaneciere la obra de cada uno, permítame un momento, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, las obras que nosotros hacemos como una buena mayordomía, que son hechas en obediencia a la palabra de Dios, por la fe
y para la gloria de Dios, entonces esas recibirán recompensas. Pero si fueran madera, heno, hojarasca, es decir, obras que no fueron hechas sobre esa base, entonces esas obras se quemarán y la persona, si bien sufrirá pérdida, él mismo será salvo, aunque como por fuego. Es decir, en la eternidad van a haber dos tipos de personas: las personas que tienen recompensas y las personas que no tienen recompensas. Las que hicieron recompensa aquí en la vida y las que no hicieron recompensas en la vida. Aparte, también la palabra de Dios nos dice que hagamos tesoros en el cielo, no en la tierra. Es decir, hay personas que en la eternidad van a tener tesoros, mientras que en la tierra no. Aparte, la palabra también nos dice que vamos a recibir coronas. Es decir, van a haber en la eternidad personas que tengan coronas y personas que no tengan coronas. Y además habla también de galardones. ¿Eso qué significa? Significa que muchas personas van a tener tesoros, galardones, recompensas y coronas. ¿Para qué? Dígame, ¿para qué serían? ¿Para qué son los tesoros? ¿Para qué son las recompensas? Para disfrutarlas. Quiere decir que hay personas que van a estar en la eternidad disfrutando más que otras personas que no tienen eso. ¿Que van a tener vida eterna? Sí. ¿Van a estar en la eternidad? Sí. Pero no van a disfrutar una eternidad mejor porque no lograron acumular esas cosas para la eternidad. Y esas cosas se acumulan entre otras cosas, ya mencioné la obediencia, la fe, ya mencioné también hacerlas para la gloria de Dios, y obviamente eso implica hacerlas con una buena mayordomía, una buena administración. Entonces eso va a determinar una mejor calidad de eternidad que los que no tuvieron y no hicieron esas cosas. Lo dice la parábola de los talentos. Vamos a leerla así un poco rápido y una parte nada más. Dice, porque el reino de los cielos, note, el reino de los cielos, es decir, la eternidad, eso implica la eternidad, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó a sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Es decir, el Señor nos da las cosas conforme a nuestra capacidad, no nos da más allá ni nos da menos. Es conforme a nuestra capacidad. ¿Nuestra capacidad de qué? Nuestra capacidad de administrarlas adecuadamente. Y dice que, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. ¿Y a qué se refiere ese negociar? A cuidarlos, pero también a desarrollarlos. Y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. No produjo absolutamente nada. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El que tuvo 2 también produjo 2 más y entonces recibió la misma bendición. El que le dio 1 y no produjo nada, en lugar de recibir, le fue quitado ese 1, aunque muy probablemente se refiere a los que entran como por fuego a la eternidad. Pero lo importante es lo que el Señor le dice a los que sí produjeron, a los que sí fueron unos buenos administradores. El Señor le dice 3 cosas. Primero, aprobación. Bien, buen siervo y fiel. Segundo, un ascenso. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es decir, otra vez vemos que en la eternidad, si bien todos tenemos una vida eterna básica, hay jerarquías, hay diferentes niveles. Y luego implica también un festejo. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, vamos a tener una eternidad gozosa por
que vamos a disfrutar de todas esas bendiciones de una buena mayordomía. Ahora vamos a entrar a la tercera fase, digamos, o al tercer elemento de la perspectiva de Dios para nuestra vida. Y ese tercer elemento es la vida como una asignación temporal. El Salmo 39:4 dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. En el Salmo 119, versículo 19, la palabra de Dios dice, forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos están diciendo estos dos pasajes? Y vamos a ver algunos otros que nos van a decir lo mismo, que nos van a reafirmar lo mismo. Lo que nos está diciendo es que la vida aquí en la tierra es una vida breve, es una vida temporal, y que esa vida la deberíamos vivir como que si fuéramos forasteros, extranjeros, peregrinos, embajadores, dicen en otros pasajes de la Escritura. Es decir, que no nos aferremos a las cosas terrenales como que si fueran permanentes, o a la vida terrenal como que si fuera permanente, que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, que nos enfoquemos a alcanzar lo eterno y no lo temporal, que nuestra prioridad sea alcanzar lo eterno y alcanzar lo terrenal sea secundario. No sea lo más importante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque mire, en la vida terrenal vamos a vivir 100 años. Ahora ya las personas más comúnmente o más frecuentemente están llegando a vivir hasta 100 años. Entonces pongamos que pudiéramos vivir 100 años. Pero la eternidad es interminable. La eternidad no son 100 años, ni 200, ni 300, ni 1000, ni 5000, ni 1.000.000. Son millones de millones de millones de millones sin fin lo que vamos a vivir allá. Por lo tanto, nos deberíamos preparar para vivir ahí y no para vivir aquí en la tierra, fundamentalmente. La palabra nos habla de que somos extranjeros y peregrinos aquí en el mundo. ¿Y qué pasa con un extranjero o con un peregrino? Él sabe que su destino no es aquí en la tierra, no es en el lugar donde está, sino su destino está más allá de donde está en ese momento, por un lado. Por el otro lado, si es extranjero, peregrino, usted no lleva cuando usted se va de viaje a algún lado, no se lleva toda su casa, se lleva lo necesario, lo que es esencial para estar en ese lugar mientras vaya a estar ahí. De la misma manera, usted y yo no deberíamos andar cargando demasiadas cosas, sino más bien aligerar nuestro equipaje y cargar solo aquellas cosas que son esenciales para nuestra vida aquí en la tierra. La tierra es solamente una habitación temporal, es nuestra verdadera y definitiva habitación, nuestra verdadera y definitiva ciudadanía está en los cielos, como nos dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La gran mayoría de nuestra vida, por no decir que en realidad casi toda, o más bien una ínfima parte de nuestra vida, la vamos a vivir en la tierra. La gran, digámoslo, para ponerlo en una figura que sea comprensible, un día de 24 horas tiene 60, cada hora 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Bueno, vamos a suponer que la vida eterna es el equivalente a un día, pero la vida terrenal es el equivalente a un microsegundo de esa vida, es decir, a una milésima de segundo de esa vida. Son miles de millones de años que vamos a pasar en la eternidad. Esa es la vida permanente. Y para la eternidad tenemos solo dos opciones. O pasamos la eternidad con Cristo en el cielo nuevo y en la tierra nueva, o pasamos la eternidad en el infierno. Nuestra vida aquí en la tierra es solamente, para todos los seres humanos, es solamente una preparación
para la eternidad. El que reconozca el señorío de Cristo, el que se sujete a Cristo, el que obedezca, el que viva por la fe, el que reciba por gracia la fe que es en Cristo Jesús, en la salvación en Cristo Jesús, ese va a la vida eterna. Pero el que no, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios, como nos lo dice Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Entonces, la vida no consiste en la búsqueda de la felicidad terrenal. La palabra también nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 27 y 28, que el que quiera salvar su vida aquí en la tierra la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Cristo aquí en la tierra la ganará. No se está refiriendo a morir por Cristo, se está refiriendo a la prioridad que nosotros tenemos en nuestra vida. Si la prioridad es el yo, mis propios intereses, mis propios gustos, mis propios pensamientos, etcétera, entonces estoy viviendo una vida estoy viviendo una vida sin Cristo, estoy viviendo una vida que voy a perder, una vida sin obediencia a Cristo que voy a perder. Pero, sin embargo, si estoy viviendo una vida en Cristo, quizá me vaya a privar de algunas cosas aquí en la terrenalidad, pero que las voy a disfrutar más ampliamente en la eternidad. Allá perdiendo aquí, voy a ganar allá. Ganando aquí, voy a perder allá. De hecho, la palabra nos lo dice también cuando Jesús en el Sermón del Monte le dice a la gente, si tú oras para ser visto de los hombres y reconocido de los hombres, ya tienes tu recompensa. Pero si tú oras en lo secreto para mí, entonces yo te recompensaré. Pero notemos que dice, ya tiene su recompensa. Si ya tiene su recompensa aquí en la tierra, no la va a tener en el cielo. Si no la tiene en la tierra, la tendrá en el cielo. Y eso habla igual del dar, eso habla del ayuno, así que se está refiriendo a todos los aspectos de nuestra vida, está abarcando todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, lo que tenemos que tener claro, y todas las personas deberían tener claro, es que nuestra vida terrenal es una preparación para la clase de eternidad que vamos a vivir. Si no creemos en Cristo, en el infierno. Si creemos en Cristo, en la eternidad. Pero ahí lo que va a determinarse es en qué nivel de la eternidad vamos a vivir. Para qué nivel de la eternidad nos estamos preparando. Recordemos que la palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 2, que en la casa del Padre muchas moradas hay. Es decir, no todos estamos en el mismo lugar haciendo lo mismo, sino cada uno va a estar en diferente lugar y con diferente asignación. Este hecho debería ser el hecho de saber que nuestra vida terrenal es solamente una preparación para nuestra eternidad. Debería implicar el que cambiáramos nuestra forma de pensar y cambiáramos nuestra forma de vivir, que viviendo aquí en la tierra, con los pies en la tierra, vivamos con nuestra mirada en la eternidad. Y eso es lo que nos dice la palabra en varios pasajes. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, dice que no amemos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que es autocomplacencia, los deseos de los ojos, autogratificación, y la vanagloria de la vida, autoexaltación, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, la autoexaltación, la autogratificación, la autoexaltación son tres productos del ego que determinan todo el egocentrismo, el egoísmo, etcétera. Y la palabra de Dios nos está diciendo que eso es enemigo de Dios. Caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces nuestra vida no debería estar orientada a eso, a la autocomplacencia, a la autogratificación, a la autoexaltación, sino debería estar
dirigida a la obediencia a la voluntad de Dios, a vivir en la voluntad de Dios. Recordemos que Mateo capítulo 7, versículo 21 también nos dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, la llave a la eternidad es la fe en Cristo Jesús, y la llave al lugar nuestro en la eternidad es hacer la voluntad del Padre. Así que es obedecer la palabra de Dios, porque la voluntad del Padre está en la palabra de Dios. Ahora, para obedecer la voluntad del Padre también hay una condición: la tengo que conocer. Tengo que ir a la palabra y conocer la palabra, y no solo conocerla, memorizarla, atesorarla, guardarla en mi corazón y ponerla por obra. Vivir la vida en función de lo terreno es un peligro para nuestra eternidad. Vivir el momento, adaptarnos a los valores del mundo, a las prioridades y al estilo de vida del mundo que nos rodea es un gran peligro. Pero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios es una garantía de una eternidad bendecida en victoria plena, abundante, etcétera, etcétera. Como no somos seres terrenales, sino somos seres celestiales. En este mundo vamos a pasar sufrimientos, vamos a pasar dificultades, rechazo, etcétera. Jesús mismo nos lo dijo en Juan 16:33, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que no temiéramos, porque Él ha vencido al mundo. Y si usted y yo estamos en Cristo, también vamos a vencer al mundo. Pero vamos a tener dificultades, pero las dificultades igual las tiene la gente del mundo, solo que con un resultado peor. Para nosotros las dificultades son para madurar, para perfeccionarnos, para fortalecernos, para establecernos en Cristo Jesús y para obtener recompensas, galardones, tesoros y coronas para la eternidad, mientras que para la gente del mundo va a tener que enfrentar los mismos problemas que nosotros, pero con la consecuencia de que su eternidad va a ser en el infierno. Así que esto también nos debería servir como un aliciente. La misma eternidad, el saber que vamos a la eternidad, nos debería servir como un aliciente para soportar las aflicciones del tiempo presente. Y de esto tenemos también un ejemplo impresionante en los primeros creyentes. Recordemos que los primeros creyentes, los creyentes de los primeros 4 siglos del cristianismo, fueron creyentes que vivieron bajo la persecución, y esa persecución hizo que muchos de ellos tuvieran que entregar su vida. No se las quitaron, ellos entregaron su vida junto con las de sus familias en los circos romanos y en otras cosas que los romanos hacían con los cristianos. ¿Y por qué lo hacían? Porque ellos tenían su mirada en lo eterno, no en lo terrenal. Ellos sabían que iban a lo mejor. Dice, Pablo nos lo dice en otras palabras. Pablo dice: para mí el morir es Cristo y el vivir ganancia. Y yo quisiera irme con Cristo, porque estar con Cristo es muchísimo mejor que estar aquí en la tierra. Entonces, ellos no tenían, los creyentes de los primeros siglos no tenían ningún problema en ir con paz al circo romano a ser asesinados, ya fuera por animales, ya fuera por otros hombres. No tenían temor, porque ellos sabían que iban a lo mejor, e incluso iban en familias, y ninguno daba un paso atrás. ¿Por qué? Porque tenían la plena certeza de que iban a lo mejor. Y usted y yo necesitamos tener la misma certeza. Vamos a lo mejor. Lo que pase aquí en este mundo no es ni eterno ni definitivo. Usted y yo vamos a lo mejor, y deberíamos apuntarle a ir a lo mejor de lo mejor. De esa manera estaríamos viviendo la vida en la perspectiva de Dios, de que la verdadera vida es la eternidad. La muerte para nosotros no es dolor.
La muerte para nosotros no es una tragedia, la muerte para nosotros es ganancia, la muerte para nosotros implica nuestra entrada plena, total, completa, perfecta a la eternidad. Así que, y a una eternidad con Cristo, donde ya no habrá más lágrimas, ni más dolor, ni más tristeza, ni más necesidad. Entonces, a lo que esto nos debe llamar es a no afanarnos por las cosas temporales, a no afanarnos por las cosas del mundo, a hacer lo mejor que podamos con esas cosas, pero sin afanarnos y sin perseguir lo que es la autocomplacencia, la autogratificación, la autoexaltación, sino poner nuestra mirada en las cosas eternas, poner la mirada en que cada cosa que hagamos sea en obediencia a la palabra de Dios, sea por fe y sea para la gloria de Dios. Que eso significa poner nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Y a eso nos llama la palabra en el libro, en la epístola a los Colosenses, en el capítulo 3 y versículos del 1 al 3. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, si pues habéis nacido de nuevo, en otras palabras, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, buscar las cosas de la eternidad, en esa eternidad gloriosa que vamos a vivir. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 2 veces nos lo dice, en 2 versículos. Porque habéis muerto. O sea, nosotros ya morimos para las cosas del mundo, ya morimos para las cosas terrenales, ya morimos para aquellas cosas que el mundo persigue. El mundo persigue éxito, el mundo persigue dinero, el mundo persigue autoestima, y esas cosas no son las que Dios quiere de nosotros. Dios no quiere autoestima, quiere identidad, una identidad de hijos. La autoestima es tener un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener, y eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, que no es de los hijos de Dios. Por el otro lado, el perseguir los bienes materiales, la misma palabra de Dios nos dice que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee, sino la vida del hombre consiste en estar en Cristo y en obedecer a Cristo. Por el otro lado, recordemos que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es una forma de vida. Y por el otro lado, tampoco necesitamos el mundo va detrás del placer, pero el placer implica inmoralidad sexual, implica adicciones, implica ocio, implica pasar encima de los demás, implica muchísimas cosas, y nada de eso es conforme a la palabra de Dios. Entonces, es tiempo, mis amados hermanos, de que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, que nos fortalezcamos en la palabra. Si todavía no habíamos visto la vida desde la perspectiva de Dios como una prueba, como una mayordomía y como algo pasajero, algo temporal, es necesario que lo comencemos a ver de esa manera, y si ya lo veíamos y lo desarrollemos. Pero si ya veíamos la vida de esa manera, que la sigamos desarrollando en la medida en la cual vamos desarrollando una mejor perspectiva de la vida, una mejor perspectiva de las decisiones como pruebas, de las cosas materiales como mayordomía y de la vida como algo temporal. De esa misma manera vamos a liberarnos de un montón de cargas, de un montón de ansiedades, afanes, etcétera. Vamos a poner nuestra mirada en la vida eterna, como lo hicieron los antiguos. Dice que ellos murieron sin recibir lo que les había sido prometido, porque ellos esperaban ese cumplimiento en el cielo, en la eternidad. Igualmente usted y yo, la palabra de Dios contiene cualquier cantidad de promesas. Muchas de esas promesas vamos a ver su cumplimiento en la tierra, de otras vamos a ver un cumplimiento parcial, pero el cumplimiento pleno, el cumplimiento absoluto, el cumplimiento total está en la eternidad.
Allí es donde realmente la plenitud de las promesas que Dios tiene para nuestras vidas se va a cumplir. Es ahí donde debemos poner nuestra mirada. Es ahí donde debemos fijar el rumbo de nuestra vida. La eternidad es una brújula para que nosotros, para que guíe nuestra vida hacia esa eternidad con Cristo. Así que yo le invito a considerar, reconsiderar o fortalecer la perspectiva de la vida desde lo que Dios nos enseña, y repito, como una prueba, como una mayordomía y como una asignación temporal. Muy bien, con esto hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga. Como todos los jueves, les deseo un bendecido fin de semana, viernes, sábado y domingo. Que tengan que el Señor les bendiga abundantemente, y que no se olviden, si usted tiene una congregación a dónde ir, no se olvide de congregarse este fin de semana. Recordemos que la palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. ¿Son buenas las transmisiones por Facebook? Por supuesto que sí. Nos edifican, nos enseñan, nos fortalecen. Pero también en la reunión presencial de todos los hermanos, ahí envía Dios bendición y vida eterna. No se la pierda, congréguese, y si usted no tiene una congregación, pues le invitamos a la nuestra, si le es posible llegar. Nos congregamos el domingo a las 10:30 de la mañana en la sala número 7 de Cinépolis en Oakland Mall, donde usted será muy bienvenido. Así que muy bien, mis amados hermanos, con esto hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga, les guarde, tengan un lindo fin de semana. Primeramente Dios, el próximo martes nos volvemos a conectar por este medio para otro estudio bíblico, y mientras tanto les envío un gran abrazo y mi agradecimiento por conectarse a esta enseñanza. Que Dios les bendiga. Bendiciones.